Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de la vista, de este sentido que nos permite estar en contacto con el mundo, apreciar lo que nos rodea, poder distinguir colores, formas y, lo más importante, en mi punto de vista, leer. La vista es seguramente indispensable para que usted vea este programa. Y una parte importantísima de la buena visión tiene relación profunda con la optometría, es decir, con esta parte del conocimiento del ojo que nos permite encontrar las exactas dioptrías y por lo tanto los lentes adecuados para que nosotros podamos ver mejor. La optometría está vinculada con la oftalmología y a partir del conocimiento profundo de nuestros ojos y sus necesidades, los optometristas nos recomiendan determinado tipo de lentes aéreos o de contacto. Y es justo en este programa reconocer el trabajo de una asociación no gubernamental llamada Consejo Optometría México. Y para ello contamos con el apoyo invaluable de dos voceras del Consejo Optometría México, que son la maestra en Salud Pública Liliana Pérez Peralta y la licenciada en Optometría Nancy Sol Espíndola. Y le voy a hacer la pregunta a Liliana Pérez Peralta: ¿qué es el Consejo Optometría México? El Consejo Optometría México es una organización que no tiene fines de lucro, está enfocada en la salud visual y general de la población en México y también a impulsar a la optometría y al ejercicio profesional. La parte de docencia y la investigación también es algo muy importante. Y además del Consejo Optometría México es miembro del Consejo Mundial de Optometría, que es la WCO, cuya misión es facilitar la mejora y el desarrollo del cuidado visual y de los ojos en todo el mundo a través de la educación, la divulgación humanitaria, el desarrollo de políticas, de modo que, también es reconocido por la Organización Mundial de la Salud y representa a 200,000 optometristas de 80 organizaciones en 45 países. Muchísimas gracias, Liliana. Y ahora para Nancy Sol Espíndola, quien es también vocera del Consejo de Optometría México. Dejando a un lado la situación visual de quienes viven con diabetes, ¿podría decirnos usted los datos en México sobre errores de refracción y otros padecimientos que afectan la visión en niños y son también competencia del licenciado en optometría? Con respecto a la salud visual y a las anomalías refractivas, el 2020 arrojó muchos datos interesantes. En el INEGI, por ejemplo, nos dice que 4 millones de mexicanos dijeron que tenían problemas de discapacidad por la visión. Entonces eso incluso lo pone en el primer lugar de discapacidad en México. Estoy segura que gran cantidad de esas personas fue solo por no tener acceso a unos lentes, ¿sí? O no tener acceso a unos lentes correctos, ¿ok? Otro tanto por ciento porque tuvieron un diagnóstico tardío de una enfermedad ocular. Entonces es muy importante que tengamos una buena revisión visual para que podamos disminuir la discapacidad y poder tener acceso a unos lentes y con eso seguir trabajando y ser productivos. La pandemia arrojó datos también con esto de todo el trabajo de home office. Nos dimos cuenta de que había muchas veces que no soportábamos el trabajo en la computadora, el que había que estirar más el brazo para poder leer
y al ir a una revisión visual se dan cuenta de que ya tenían presbicia, que es la incapacidad para poder enfocar de cerca. Te colocas unos lentes y puedes ser una persona nuevamente productiva y entonces poder trabajar y hacer mucho mejor tu trabajo, más descansado. Y entonces ya con eso incluso pues seguimos todos laborando desde casa, los que dimos clases, aquellos que estaban trabajando en oficinas. Otra de las poblaciones importantes fueron los niños. Los papás se dieron cuenta que los niños empezaban a tener ojito rojo, que se levantaban con frecuencia, que no entendían después de un rato lo que estaban transmitiendo en la televisión o en su tablet, en su dispositivo, porque ellos no estaban viendo bien. La gran mayoría de los niños que tienen problemas refractivos van a tener una llamada hipermetropía o un astigmatismo, lo cual hace que no puedan enfocar claramente las cosas de cerca, se aburren, se levantan y se van. Entonces, si tomamos en cuenta que el 80% de nuestro aprendizaje viene de los ojos, tenemos que tener niños que de verdad tengan una buena corrección óptica y que puedan ver claramente para que su aprendizaje sea mejor. Y esos niños no sean el niño típico que es etiquetado como el niño flojo. Incluso hay veces que les dicen, eres flojo, eres tonto, tienes problemas para aprender, y no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es revisar si tenemos una anomalía en los ojos, ¿ok? Corregirla. Si hubiese otra anomalía de otro tipo, pues bueno, referir al especialista adecuado para que pueda trabajar con estos niños. Y entonces también tengamos niños que puedan estar haciendo del aprendizaje algo rico, algo que ellos disfruten, ¿sí? Y hay un versus aquí. Los niños que pasan demasiado tiempo y muy cerca de las computadoras. Eso sí se ha visto en países asiáticos, que el incremento de la miopía ha sido muy grande, ¿sí? Entonces, si estamos demasiado tiempo sentados en una computadora, demasiado cerca, y que estamos trabajando durante largas horas, en especiales en edades tempranas, el ojo como tal hace la función de elongarse, de hacerse más grande, y entonces empezamos a tener niños con miopías altas a muy cortas edades. El problema no es si es miope o no, o cuánto de miopía tiene. El gran problema es que la miopía, al ser elevada, ya puede convertirse en una enfermedad, ¿sí? Puede provocarnos enfermedades retinianas. Y hay pacientes con miopías de las llamadas magnas o patológicas que incluso llegan a perder más del 60 o 70% de su visión, solo por el simple hecho de tener una miopía alta, y que nosotros no hay forma de que podamos retroceder eso. Entonces, por otro lado, sí hay estudios donde nos dice que a muy cortas edades los niños no deben de estar tan expuestos a dispositivos. Estamos hablando de los 0 a los 2 años en especial, y de ahí de los 2 años a los 7 años solo actividades muy restringidas. Estas actividades van a ser si ellos están recibiendo algún tipo de terapia y que tenga que ser a través de un dispositivo, si ellos van a la escuela y tengan que recibir información a partir de los dispositivos, pero incluso muchos profesores de primaria han decidido mandar el trabajo a los papás y entonces se hace el trabajo en casa sin necesidad que estos niños a tan corta edad estén todo el tiempo en los dispositivos. Entonces sí tenemos que trabajar muy bien con todas estas anomalías refractivas, y por eso la labor del licenciado en optometría. Nos vamos a encargar de descubrir si hay alguna anomalía refractiva, corregirla con gafas. Si hubiera alguna otra anomalía en el ojo, referir al especialista adecuado para que se pueda dar un manejo integral y que además podamos evitar la discapacidad visual. Muchísimas gracias, Nancy Sol. Y para Liliana Pérez Peralta, ¿cuál es la situación en nuestro país en cuanto a salud visual que hace relevante la existencia de una organización como el Consejo Optometría México? Pues bueno, en países como México existe, como sabemos, una gran inequidad social y económica. Hay también segmentos de la población que aún no pueden acceder a servicios de salud visual preventivo a lo largo de toda su vida, o que incluso teniendo también alguna enfermedad ocular grave no pueden permitirse costear los costos de atención diagnóstica o también de tratamiento. Entonces, la salud visual es un tema de interés en realidad para toda la población, requiere la participación de instituciones. Sabemos que la Secretaría de Salud es el eje rector de las políticas públicas a nivel nacional,
pero también hay organizaciones no gubernamentales, tal es el caso del Consejo Optometría México, que ya desde hace años ha hecho visible la necesidad de reformas en relación a la prestación de servicios de salud. Un ejemplo de esto es el artículo 79, que obliga a todos los prestadores de servicios de salud visual a tener una formación profesional universitaria en optometría, y bueno, al respecto hay un largo camino para hacer valer esta ley en la práctica. Sin embargo, pues el Consejo Optometría México pues ha seguido como dando continuidad a este proyecto, y también realiza esta cuestión de promoción de salud en diferentes medios de comunicación y educación continua a los integrantes del gremio de optometría. Muchísimas gracias, Liliana. Para Nancy, por favor, ¿desde cuándo se deben realizar las revisiones a los niños recién nacidos? ¿Cómo sabemos si nuestros hijos ven bien, cómo corregir? Y en caso necesario, pues ponerles unos lentes a unos niños muy pequeños. Hablando de salud visual en los niños, tenemos grandes adelantos en el país. Entonces, actualmente pueden pedir los padres un tamiz visual al nacimiento si los niños están en riesgo de poder tener una enfermedad congénita. Esto es, por ejemplo, si los padres o un familiar de primer línea tuviesen catarata congénita, glaucoma congénito, retinoblastoma, los padres pueden pedir un tamiz visual basados en esos antecedentes. También pueden pedirlo si el niño nació prematuro, en especial si pesa menos de 1,800 gramos, para que le puedan ir dando un seguimiento visual, y al momento de que ese niño se ha dado de alta, pues arrastre las menos secuelas posibles por haber nacido tan prematuro. ¿Sí? En el caso de los niños que están sanos o que no hay un riesgo de que puedan tener una enfermedad congénita ocular, entonces tenemos que vigilarlos desde casa, desde los 0 a los 6 meses en especial, que los ojitos no se estén moviendo de una manera incontrolable, que no los puedan detener, que el ojito no se esté desviando ya sea hacia adentro o hacia afuera, que no tengan manchitas en el ojito, como una manchita blanca en un ojo y en el otro no cuando le toman fotografías, ¿sí? O bien que se escondan de la luz o que tengan un crecimiento anormal del ojo, que vean que el ojo crece como mucho más rápido comparado con otros niños de su edad. Si es así, ya lo pueden llevar a una valoración. Esa valoración ya se puede hacer por un licenciado en optometría, y nosotros lo que vamos a detectar es de dónde viene el origen de ese problema visual. La mayoría de problemas, como el estrabismo hacia adentro, que le decían antes visco, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un estrabismo y el ojito se va hacia adentro, la gran mayoría de veces es porque ellos necesitan una graduación de lentes por hipermetropía. Corregimos con el lente e inmediatamente el ojo se alinea, ¿sí? En el caso de otras enfermedades, valoramos si fuera algo secundario o fuera algo como un glaucoma congénito, digamos, lo canalizamos al médico oftalmólogo especialista en glaucoma para que reciba el manejo adecuado. Por desgracia, en el caso de los niños que podemos ver y sospechamos de un retinoblastoma, pues bueno, los tenemos que mandar a oncología para que se haga todo el estudio y pues se pueda dar el tratamiento. En el caso de que los niños lleguen a los 2 años de edad sin ningún tipo de problema en los ojitos, que los vean bien, que su desarrollo esté íntegro, entonces estamos tranquilos y nos esperamos a los 3 años para la primera revisión de rutina, ¿sí? Sospeche o no de problema visual, a los 3 años sería el momento ideal, ya que actualmente es la edad en la que entran a la escuela. Entonces el preescolar inicia a los 3 años y ahí podemos detectar antes de que empiecen con cuestiones de aprendizaje si hay o no una anomalía, y de ahí lo ideal es revisarlos una vez al año para estarlos monitoreando. Muchísimas gracias, Nancy Sol Espíndola. Vamos a irnos a una pequeña pausa, pero usted, por favor, no se vaya. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de la optometría, que es esta parte del estudio de los ojos, que se refiere a la medición exacta de los lentes que requerimos y de otros muchos apoyos que nos pueden dar los optometristas para mejorar nuestra visión y nuestra salud visual. Ellos nos pueden determinar cuáles son los lentes mejores para nosotros, cómo evitar el cansancio de los ojos, cómo evitar otros trastornos más severos,
y pues si usar lentes de contacto, usar lentes aéreos y cuál es la higiene de los ojos, la higiene visual. Yo quisiera preguntarle a Liliana Pérez, quien es vocera de la organización que se llama Consejo Optometría México. ¿Qué podemos recomendar a los millones de mexicanos con diabetes con respecto a su salud visual? ¿Qué pasa con la salud visual de millones de mexicanos que tienen diabetes? En México, como también en otros países de la región de las Américas, hay un aumento en la esperanza de vida. Este ha sido exitoso a lo largo de los años, sin embargo, esto no necesariamente ha ido a la par de un incremento en la esperanza de vida saludable. Esto quiere decir que estos años ganados incrementan el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como son la diabetes, sus complicaciones y también la discapacidad visual. Tenemos, por ejemplo, que el 80% de las personas vivirán más de 60 años y esto va a aumentar el riesgo de tener una discapacidad o una limitación funcional. En México se sabe que la principal causa de discapacidad visual es la visual, según datos del INEGI en el año 2020. Se cree aproximadamente que 12% más o menos de la población adulta en México tiene diabetes. La mitad de ellos no sabe que tiene la enfermedad y esto dificulta que realicen cambios en su estilo de vida y retrasa también el manejo multidisciplinario de la enfermedad. La retinopatía diabética es entonces la principal complicación reportada en pacientes con diabetes, también de acuerdo a una encuesta nacional en Salud 2018, en donde nos dice que el 18% de las personas que tienen diabetes no han tenido una revisión de fondo de ojo que descarte tener esta complicación, y eso es algo muy preocupante porque la enfermedad avanza silenciosamente hasta etapas más avanzadas, donde el tratamiento es costoso. Muchas veces el síntoma principal es la pérdida de visión no reversible. Y bueno, pues a diferencia de México, hay otros casos, hay otros países como es Reino Unido o Chile, que tienen programas específicos para la detección de retinopatía diabética y que han logrado erradicar esta enfermedad como la principal causa de ceguera reversible en adultos, ¿no? Estos grandes programas de tamizaje pues contemplan la participación activa de optometristas como parte de este recurso importante que mejora la accesibilidad de este servicio y que ha demostrado ser una intervención costo efectiva para el bolsillo de los pacientes y también para el propio sistema de salud. Muchísimas gracias, Liliana Pérez. Y esta otra pregunta va dirigida a Nancy Sol. ¿Cuál es la recomendación que usted da al público en general que quiera cuidar su salud visual? La recomendación general para todas las personas es que revisemos nuestra visión una vez al año, en especial si ya tenemos más de 40 años y empezamos a tener problemas de visión cercana. Si tenemos una línea de familia con problemas como glaucoma, también es importante comunicarlo al especialista y estarnos revisando una vez al año para poder detectar a tiempo este tipo de anomalías. En el caso de los niños, recuerden, un niño no va a decir veo borroso, ¿sí? Tenemos que llevarlo a una valoración. Si detectamos anomalías antes de los 2 años, lo llevamos antes de los 2 años, y el tiempo ideal cuando no hemos detectado ninguna anomalía, pero la revisión de rutina, es a los 3 años. ¿Cómo se prepara un licenciado en optometría? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuáles son sus capacidades? Bueno, en México, las mejores universidades del país imparten la carrera de la licenciatura en optometría.
Esta se cursa en 4 años, más 1 año de servicio social. Tiene como requisito para graduarse haber acreditado alrededor de 3,000 horas de práctica clínica y presentar una tesis de titulación o un examen teórico práctico de todas las áreas de conocimiento. Después de graduados es posible estudiar posgrados como especialidades, profundizar en un área específica de la optometría. Hay maestrías con un enfoque en investigación, profesionalizantes o mixtas. Posteriormente se puede continuar la educación formal en programas de doctorado y postdoctorados. Y bueno, personalmente considero que las nuevas generaciones de optometría se están adaptando a una situación laboral que es cambiante. Se han dado cuenta que se necesita tener bases sólidas de optometría, pero que tenemos que permanecer en un aprendizaje constante para reinventar nuestra profesión. Actualmente pues hay también optometristas que son sobresalientes en los campos de docencia, investigación clínica y básica, pero algo que los caracteriza es que tienen este rigor de preparación y aprendizaje constante. Entonces, ¿cómo se prepara un optometrista? La respuesta es que se prepara todo el tiempo. Muchísimas gracias a Liliana Pérez. Y esta pregunta va para Nancy Sol Espíndola. ¿Cómo podemos saber nosotros, los pacientes, que quien nos atiende es un licenciado en optometría con las competencias necesarias para recomendarnos los mejores lentes para nosotros? ¿Cómo voy a saber con quién llevarlo? Bueno, la primera línea es el licenciado en optometría. Nosotros evaluamos de manera integral a los pacientes y detectamos o diagnosticamos qué anomalías son las que hay con su visión. ¿Cómo identificar si es un licenciado en optometría o no? Pues es muy fácil, obviamente tienes, como con todas las profesiones, el derecho de pedir una cédula y un título profesional. Si no están expuestos en el consultorio, tú puedes entrar a la página de profesiones de la Secretaría de Educación Pública y entonces tú puedes identificar ahí en profesiones tecleando solamente el nombre del especialista y te va a aparecer si es o no un licenciado en optometría o la especialidad que haya estudiado. Esta es una nueva pregunta para Liliana Pérez. ¿Cuál es el papel del licenciado en optometría en cuanto a la salud visual de los mexicanos? Bueno, los licenciados en optometría están capacitados para evaluar el estado de salud ocular a nivel fisiológico y también a nivel funcional. Pueden diagnosticar y dar tratamiento a diferentes padecimientos en todas las etapas de la vida, desde el manejo en infantes a población adulta mayor, pero quizás su función más importante es en el primer nivel de atención. El 80% de todos los padecimientos pueden resolverse en este nivel, de modo que se dice que la optometría es la primera línea de defensa para evitar la ceguera prevenible y en realidad es así o debería de ser así. Aunque seguimos enfrentando algunos obstáculos importantes, el más importante de ellos es que aún no se ha generalizado el servicio de atención optométrica en servicios públicos de salud. Esto quiere decir que no se está atendiendo la prevención de enfermedades que potencialmente pueden causar la ceguera en nuestra población. De ahí que muchas personas son usualmente referidas al segundo nivel de atención con médicos oftalmólogos de manera tardía o cuando tienen daños irreversibles. El papel entonces del licenciado en optometría es actualmente ir contracorriente de la actual organización del sistema de salud en cuanto a temas de salud visual se refiere en nuestro país, y también buscar las formas de impactar positivamente en la salud poblacional. Muchísimas gracias a Nancy Sol, gracias a Liliana Pérez, gracias a todos los voluntarios que hacen posible que el Consejo Optometría México sea una organización no gubernamental sin fines de lucro. Gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima.